Hola, ¿qué tal a todos? Estamos de vuelta con este ejercicio que va a ser estos 3 chiles. Al naranja y al rojo se les considera pimientos, pero son variantes de chiles que vamos a estar haciendo. En la esquina tienen el original del cual me estoy basando para hacer este ejercicio. Y se pueden ir guiando de para hacer su propio ejercicio. Como ven, estoy empezando por el boceto. Acuérdense, desde lo general hacia lo particular, con mucha calma, como siempre. Esta vez el video está un poquito más adelantado porque se tardaba demasiado. Está al doble de velocidad nada más, y en el fondo sí está rápido como siempre. Y espero les guste cómo queda el resultado. Como ven, ya tenemos el boceto. Vamos a empezar por el fondo. En el original tenemos un azul más pálido. Yo voy a usar un azul cielo más encendido, y vamos a estar rellenando completamente el fondo de azul para después ir trabajando con cada uno de los pimientos y el chile verde que tenemos en la esquina. También les sigo dejando el original un rato más para que lo chequen y le sigan prestando atención. Ya habiendo terminado el fondo, vamos a seguir con el primer pimiento, que es el rojo. Vamos a ir colocando un rojo claro en la parte frontal, que es más o menos donde les está dando la luz aparentemente. Va a llevar un rojo encendido o claro en la parte frontal, y en la parte de atrás un rojo más oscuro, más quemado, para mostrar la parte donde está la sombra del pimiento rojo.
Aquí la idea principal es que en la unión de ambos colores, tanto el oscuro como el claro, vayamos como uniendo. Podemos ir colocando partes de rojo claro y partes de rojo oscuro para ir desvaneciendo la unión entre los dos, y también nos sirven para las sombras de las partes redondas del frente del pimiento, para darle esa forma redonda y también ir como que delimitando las divisiones que tiene el pimiento también. Bueno, hasta aquí llegamos del pimiento rojo y nos vamos con el fondo. También en el fondo tenemos un color muy pálido, como entre beige y blanco. Yo lo cambié por un ocre para que resaltara aún más los tres pimientos dentro del dibujo. Entonces vamos a rellenar toda la base, que es como una mesita, digámoslo así, y va a ir toda de ocre alrededor, y siguiendo el mismo margen del color azul que tenemos arriba. Y después nos vamos con el siguiente pimiento.
Nos vamos ya con el segundo, vamos a ir cubriendo con un tono naranja principalmente todo, y después en la parte de atrás va a llevar un poco de amarillo para aclarar, y también vamos a poner algunas sombras y algunos brillos. Los brillos van a estar en todos, pero creo que los más notorios van a ser los de los pimientos naranja y rojo, porque en el chile verde no va a llevar tantos brillos. Entonces estamos con el color naranja y después vamos a ir con un tono más claro en la parte superior del chile, del pimiento, y en esta va a llevar naranja y amarillo, y después nos vamos con las sombras. Terminando ya con las partes claras de amarillo en el pimiento naranja, vamos a pasar con las sombras, que van a ir con un café claro. Vamos a rellenar generalmente en esta parte donde está recargado el chile verde, y también donde está el morrón o el pimiento rojo. ¿Por qué? Porque proyectan una sombra sobre el otro que está a un costado, entonces se ve oscurecido tanto del lado del chile verde como del pimiento rojo. Y también vamos a tener unas sombras que son las que se denominan como sombra proyectada en cada uno de los tres, pero sobre la mesa que está de color ocre o la superficie de color ocre que ya pintamos. Esas también van a tener una sombra un poco más oscura que este café claro que tenemos aquí. Esas serían más como un café chocolate, un café ladrillo más o menos, un tono más oscuro. Van a ser para los tres sobre la base ocre que tenemos. Y como pueden ver, con el café claro estamos haciendo los pliegues del pimiento naranja. Y nos vamos a ir ya con el chile verde. Vamos a partir de un tono oscuro de verde. Este se puede hacer con amarillo y negro, o se puede incluir incluso un azul oscuro y amarillo para hacer este verde oscuro o quemado, se le dice. Y vamos a rellenar la mayoría, dejando ciertas partes donde se supone que está la luz o lo más claro del chile verde. Y es aquí donde vamos a empezar con los verdes más claros. Este verde generalmente se hace con azul y ocre, que es el que tenemos aquí. Va a ir tanto en el frente como un poco atrás por la luz que se refleja en él. Y también nos va a servir mezclado con un poquito de amarillo
o de blanco para el brillo que va a llevar al frente el chile. Bueno, ya tenemos la primera luz y de ahí nos vamos con esa del frente y la del costado, que van a ser del mismo tono. Podemos poner, incluso aclarar un poco más ciertas partes, como ven. Incluso a las luces le vamos a poner un poquito más de color clarito para que llamen más la atención. Y hay que fijarnos que quede el color lo mejor posible, que no quede transparente. Entonces le damos algunas pasaditas más para que quede mejor. Y terminando esto, vamos a ir con el tallo del chile. Vamos a poner un poquito de negro, del verde oscuro e incluso del verde claro que hicimos para las luces, para ir marcando cada una de las partes donde tiene luz, donde tiene sombra, donde está el tono medio. Y también la división entre lo que es la piel y lo que es el tallo del chile, también la vamos a delimitar con un verde oscuro. Ese verde oscuro también lo estamos usando para el tallo del otro pimiento. Y vamos a rellenar con el verde que usamos para rellenar las partes claras del chile verde. Y en la punta vamos a dejarlo definitivamente con blanco y el verde y una mezcla de verde también, y de ahí le vamos a hacer una pequeña lucecita también. Terminamos de rellenar donde haga falta y nos vamos con el siguiente tallo. Este ya va a ser diferente, este está un poco más verde, más claro, entonces va a llevar verde claro y amarillo y algunas divisiones del verde oscuro que ya hemos estado usando en los demás. Este es el verde que usamos para las luces del chile verde y lo vamos a usar para dividir todo lo que es la parte inferior de la unión entre el pimiento rojo y el tallo. Y de ahí, como ven, estamos usando el verde oscuro para las demás partes, para la sombra del tallo y para marcar los pliegues también un poquito. Terminando ya los tallos, vamos a partir ya con las sombras, con el café oscuro sobre cada una de las bases de los pimientos. Esta es la sombra que estos proyectan sobre lo que están puestos, obviamente. Y vamos a suavizarla un poquito con el mismo tono de ocre que usamos para el fondo.
Terminando de hacer la sombra, vamos a seguir con las luces. En este primer pimiento vamos a mezclar el naranja con un poco de blanco para dar los brillos. Y en el verde vamos a mezclar el verde de las luces con un poco más de blanco para remarcar las que ya habíamos hecho, nuestra base. Y también vamos a poner por último blanco, nada más en el centro de esa manchita clarita que pusimos como luces. También en este vamos a aclarar un poquito más con amarillo y vamos a detallar cualquiera de las luces que nos haga falta. En este caso estoy detallando un poquito algunas del pimiento verde y del naranja, y nos vamos con el rojo. Vamos a empezar con un rosa en cada una de las partes donde va a estar las luces, y después vamos a poner un blanco sobre cada una de las manchas rositas que vamos a hacer, y eso va a definir el espacio donde va a estar la luz de nuestro pimiento rojo. Bueno, y como pueden ver, por último lo que hay que hacer es retocar cada uno de los colores que sintamos que nos hagan falta, aclarando algunos tonos, retocando las luces, dando los últimos detalles. Y pues nada, espero que les guste este video. No se olviden de comentar, de compartir, de dar like y suscribirse. Gracias.